mañana, que está a cargo de la doctora Carmela Zanelli, y es doctora por University of California de Los Ángeles, y se desempeña como profesora principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es desde el año 2005 coordinadora del programa de maestría de literatura hispanoamericana en la Escuela de Posgrado de la misma universidad. La profesora Zanelli obtuvo su bachillerato en Humanidades con mención en Lingüística y Literatura con una tesis sobre el manuscrito de Huarochirí. Ha publicado trabajos y dado conferencias sobre Cervantes, Mateo Aleman, así como Sor Juana Inés de la Cruz, Guamán Poma y Inca Garcilaso en revistas y publicaciones en el Perú, España, México, Estados Unidos. Es una de nuestras más importantes garcilasistas. Recientemente sustentó su tesis doctoral titulada Garcilaso y el final de la historia, tragedia y provincialismo, en la segunda parte de los comentarios reales de los incas. Bueno, para mí es un particular placer presentar a Carmela, con quien he podido trabajar en la maestría de la Universidad Católica. Así que, Carmela, bienvenida a Marcos. Muchas gracias. Yo le agradezco al profesor Marcelo por la invitación. Creo que hay que estrechar lazos entre nuestras dos casas de estudio y sobre todo aquellos que estamos trabajando temas afines, comunes. Mi trabajo esta mañana, bueno, ya creo que ya es tarde, pero es en verdad una parte, ¿no? Una parte de un trabajo mayor, de la tesis que terminé de escribir y que estuve meditando demasiados años, que de hecho la tengo acá, un librito, y básicamente voy a ocuparme de un tema específico, pero mi intención en esa investigación era recuperar la segunda parte de los comentarios reales como una fuente e incorporarla, ¿no?, al canon de las letras coloniales, porque todos, y más en el Perú que en otra parte, conocemos muy bien la figura de Inca Garcilaso y conocemos la importancia y la trascendencia, en fin, ¿no?, de los comentarios reales, pero pocos saben que los comentarios reales tienen una segunda parte. Y la mala fortuna de ese trabajo fue el haber sido publicado, bueno, además es la obra póstuma del mestizo, pero fue publicada con un título que su autor no le dio, porque Garcilaso pensaba. Y de hecho se pueden ver en los preliminares de esa obra, el título era Segunda parte. Sin embargo, el editor consideró mejor llamarla Historia General del Perú, con lo cual la condenó irremediablemente y cercenó la totalidad de la obra, porque no leemos la obra como un todo. Los pocos que conocen la segunda parte la conciben como una obra dedicada exclusivamente a la conquista, a los españoles, como si fueran dos obras completamente desvinculadas, ¿no? Entonces, parte de mi intento es, ¿no?, recuperar esa fuente y además rescatar la unidad de la obra, ¿no?, y entender la obra cumbre, ¿no?, la más importante de Inca Garcilaso en términos de una tragedia renacentista. Esa fue mi intención, ¿no?, en mi trabajo de tesis, y además considero que el protagonista del texto de la segunda parte es Gonzalo Pizarro. O sea, no es una casualidad que el tema que voy a trabajar con ustedes esta tarde esté relacionado con el hermano menor de Francisco, ¿no?, porque considero que es el héroe trágico del texto, ¿no?, y el eje en torno al cual la figura del padre. Lo explico porque esto es una cosa muy puntual, solamente me voy a ocupar de Gonzalo Pizarro, pero en verdad Gonzalo Pizarro es una excusa para hablar de su propio padre y para reivindicar un poco la parte de la intención del texto. Bueno, comienzo, el título es un poquito largo, muy ambicioso, y dice así, ¿no?, Incas y virreyes, poder simbólico y poder real en la reconstrucción histórica de la segunda parte de los comentarios reales de Garcilaso.
el caso de Gonzalo Pizarro. Comienza. Como se sabe, quizás no se sabe tanto, en la constantemente relegada segunda parte de los comentarios reales de los incas, de Garcilaso de la Vega, se habla del mundo hispano-peruano, para usar un título del historiador norteamericano James Logan. Desde las primeras embajadas entre españoles e incas, incluyendo el fatídico encuentro de Cajamarca en noviembre de 1532 y la ejecución de Atahualpa a manos de Francisco Pizarro, así como de la rebelión de Manco Inca y el cerco del Cusco, cuya fortuita derrota consolidaría la presencia europea en los Andes. Pero determinaría también el inicio de la resistencia de los remanentes de la nobleza incaica mediante el autodestierro en las selvas de Vilcabamba por casi 40 años. También se relata en esta segunda parte, de manera crítica además, el accionar de los primeros 5 virreyes del Perú, empezando con la impopular presencia del primero, el virrey Blasco Núñez Vela, con sus leyes nuevas bajo el brazo y su pertinacia, tosudez en disputarlas, hecho que le costó la vida a manos del rebelde Gonzalo Pizarro, hermano menor de Francisco, para incluir también el accionar de funcionarios reales como Vaca de Castro, el pacificador Pedro de la Gasca, así como de las acciones de don Andrés Hurtado de Mendoza, primer marqués de Cañete, quien logró sacar de su autoencierro al Inca Sail Túpac, en Vilcabamba, para concluir con las controversiales medidas tomadas por el llamado Solón Colonial y quinto virrey del Perú, don Francisco de Toledo, quien consiguió pacificar, entre comillas, al Perú, desarticulando completamente las bases de la organización indígena, como ya hemos escuchado, ¿no? Menos un poquito tarde, pero por las preguntas que escuché, ¿no? Toledo es una figura sin duda controversial, polémica, ¿no? En efecto, Toledo, como bien enfatiza John Hemming, consiguió poner en marcha una bien aceitada maquinaria colonial como no se había visto todavía en el Perú, pero el Inca Garcilaso no menciona ninguno de los aspectos más característicos de la administración del virrey Toledo, y si bien lo retrata ejemplarmente como si quisiera tomar distancia del personaje, limita a uno el propósito de su huida: sacar de las montañas de Vilcabamba al príncipe Tupacamaru, como si quisiera concentrar en este singular como nefasto hecho, ¿no?, para concluir la visión trágica de su historia. Y cito el capítulo 19 del último libro de la segunda parte: por contar a lo último de nuestra obra y trabajo, lo más lastimero de todo lo que en nuestra tierra ha pasado y hemos escrito, porque en todo sea tragedia, como lo muestran los finales de los libros de esta segunda parte de nuestros comentarios. Fin de cita. Esa frase es el motor de toda mi investigación. ¿Por qué le llama tragedia a su texto, ¿no? Y básicamente es la narración del momento en el que finaliza el linaje de los incas para Garcilaso, ¿no? Narra así, de manera patética, los momentos finales del último inca rebelde de Vilcabamba. Vuelvo a citar: así acabó este inca, legítimo heredero de aquel imperio, por línea recta de varón, desde el primera inca Manco Cápac hasta él. Fin de cita. Haciendo explícito que su objetivo siempre fue dar cuenta de la dinastía incaica, que a pesar de no detentar estos el poder real, al menos sí mantenían a sus ojos intacto un gran poder simbólico. Pues el hilo conductor de las dos partes es el linaje de los incas, ¿no? Quienes ven de manera superficial que se habla de los incas en la primera parte y de los españoles en la segunda, creo que no están advirtiendo ese hilo conductor. En suma, se trata de 40 años de las tumultuosas relaciones entre españoles e indios, narradas desde la nostalgia y memoria de las vivencias del cronista mestizo en las provincias andaluzas, primero de Montilla y luego de Córdoba. Si bien aludiré algunos de los muchos episodios antes mencionados, me concentraré en el accionar del que considero el protagonista
de la segunda parte de la obra peruana del Cusqueño, Gonzalo Pizarro, el rebelde hermano menor del conquistador del Perú, en relación con sus antagonistas de turno. Por un lado, el primer virrey, Blasco Núñez Vela, y por otro lado, Pedro de la Gasca, el funcionario nombrado por la corona para acabar con su peligrosa sedición. Mi propósito no es evaluar aquí su carácter de héroe trágico, cosa que ya hice en un trabajo anterior, sino diagnosticar los mecanismos de poder y autoridad que se ejercieron en las turbulentas primeras décadas de la presencia europea en los Andes. Conviene destacar, en primer término, el retrato ejemplar del caudillo ofrecido por el enunciador del relato, imagen que claramente contradice las crónicas oficiales, donde el hermano menor de Francisco, Pizarro, es tildado sin embargo de por el contrario, en la descripción de Garcilaso trasciende su admiración hacia el rebelde, y cito: la mejor lanza que ha pasado al Nuevo Mundo, según conclusión de todos los que hablaban de los hombres famosos que a él han fenecido. Las fuentes de Garcilaso provienen de los que hablaban, aquellos viejos conquistadores, compañeros de su padre, que le ofrecen una versión muy distinta de los hechos. La descripción completa es bastante grandilocuente, y cito una cita, leo una cita larga. Fue Gonzalo Pizarro, gentil hombre de cuerpo, de muy buen rostro, de próspera salud, gran sufridor de trabajos, como por la historia se habrá visto, lindo hombre de a caballo de ambas sillas, diestro arcabucero y ballestero, con un arco de bodoques pintaba lo que quería en la pared. Fue la mejor lanza que ha pasado al Nuevo Mundo, según conclusión de todos los que hablaban de los hombres famosos que a él había. Fue de ánimo claro, noble y limpio, ajeno de malicias, sin cautelas ni dobleces, afable de condición, universalmente bien quisto de amigos y enemigos. En suma, tuvo todas las buenas partes que un hombre noble debe tener. Por sus virtudes morales y hazañas militares fue muy amado de todos, de lo que convino quitarle la vida. A todos, en general, pesó de su muerte por sus muchas y buenas partes. El historiador norteamericano James Lockhart traza también un interesante retrato del caudillo, y cito a Lockhart: debido a la gran rebelión peruana que encabezó a fines de la década del 40, una aureola de poder y de arrogante jactancia rodea el nombre de Gonzalo Pizarro, haciendo olvidar que era el menor y por mucho tiempo el menos prominente de los 4 hermanos. Fin de cita. Ciertamente era analfabeto como su hermano mayor Francisco, aunque, y cito a Lockhart, era capaz de firmar su nombre en forma legítima. Y, como continúa el historiador norteamericano, quien señala lo siguiente, dice: la firma no es el único indicio de que recibió algunos rudimentos de la educación de un caballero. Toda su vida demostró gran interés por vivir según el código de la caballería y otros códigos de conducta. Las grandes pasiones de Gonzalo eran las artes de la caza, la equitación y la guerra, las cuales cultivaba como deportes a manera de la gente bien nacida. Puede no haber sido la mejor lanza que ha pasado al Nuevo Mundo, como lo llama Garcilaso, pero por lo menos existía la leyenda. Fíjese. Para el enunciador de la crónica, Gonzalo Pizarro, no hay duda, es un hombre noble, pero no se trata de la nobleza de sangre, ¿no? Era ilegítimo como Francisco, como Juan, ¿no? El único, ¿no? Sino de una nobleza fundada en las hazañas militares y la antigüedad en la tierra, como apunta José Durán, quien explica, y cito a Durán: la honra es fe y moral del héroe, y siendo todo español aspirante a héroe, la moral de la honra a todos pertenece. Así, incluso el hombre común, como lo eran los iletrados e ilegítimos Francisco, Juan y Gonzalo Pizarro, el único legítimo era Hernando, ansioso de ser un hombre honrado, también concibe el mundo a través de los ojos.
Por lo tanto, el esfuerzo bélico es para el español afán de ganar honra y nobleza. Así ocurre también en la conquista de América. En tierra americana, el conquistador goza privilegios de honra y hacienda, como apunta Durán. El Inca Garcilaso se decanta por una fórmula un poquito diferente. Y cito a Durán sobre Garcilaso. Para Garcilaso no puede existir honra donde no hay nobleza de sangre, pero no hay esa nobleza, según un principio que Garcilaso sostiene con ardor personal, cuando se carece de virtud. La virtud, que el mérito personal lo puede todo. Movido al parecer por ideas renacentistas, Garcilaso tiende a encumbrar lo individual por encima de lo social y colectivo. Fíjense. Por lo tanto, si Gonzalo llega a ser un héroe, es porque no teme enfrentarse al orden establecido para reclamar lo que le parece injusticia le pertenece. Garcilaso no cuestiona la legitimidad del liderazgo de Gonzalo, porque éste cuenta con una cédula preparada por su hermano el Marqués antes de ser asesinado por los partidarios del Mago Hermoso. En ese documento, Francisco, encarcelado Hernando en España y muerto Juan en el cerco de Cusco, nombraba a su hermano menor como heredero de la gobernación del Perú. Asimismo, Garcilaso no cuestiona la ratificación que los oidores hacen del cargo. El enunciador llega todavía más lejos al presentar a su personaje como marcado por un destino del cual no puede deshacerse. Gonzalo Pizarro se convierte en representante de los vecinos, no por su voluntad, sino porque dicho cargo le correspondía por derecho propio, al que se lee en el siguiente fragmento del texto, y estaba obligado, como veremos, no solo a asumir tal liderazgo, sino a proteger, ser defensa y amparo, tanto de españoles como de indios. Voy a leer la cita del texto donde esto se hace explícito. Con este acuerdo pusieron los ojos en Gonzalo Pizarro, porque no había otro en la tierra que con más razón pudiese aceptar el oficio. Lo principal porque era hermano del marqués don Francisco Pizarro y que había ayudado a ganar aquella tierra y pasado los trabajos tantos y tan grandes como se han dicho, aunque no bastante. Y por su calidad era nobilísimo y virtuoso, y por su condición bien quisto y amado de todos, y que por todas estas causas, sin que le nombrase el reino, estaba obligado a ser protector, defensa y amparo de los indios y españoles de aquel imperio. Fin de cita. Lo que llama la atención aquí no solamente es el retrato ejemplar, sino esta necesidad de liderazgo de Gonzalo Pizarro en una empresa en la cual participa el padre de nuestro cronista, ¿no?, secundando las acciones rebeldes y contra la corona, que además le valdrían el epíteto de traidor al padre del Inca, ¿no? Recordemos que Garcilaso, ¿no?, se lamenta, ¿no?, de que cuando él lo primero que hace al llegar a España es acercarse al Consejo de Indias y presentar su solicitud, ¿no?, de reconocimiento por los servicios hechos por su padre. Vaca de Castro, que era el que le tocó de funcionario real y que conocía bien el Perú, le dice: ¿cómo te atreves tú a presentarte aquí si tu padre es un traidor? Y le dio el caballo, ¿no?, el famoso caballo, en plena batalla de Guarina, y le salvó la vida al traidor de Pizarro, ¿no? Entonces, Garcilaso construye en el texto una estrategia mediante la cual busca reivindicar a su padre, pero, como digo, haciendo este retrato ejemplar del traidor, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es, por qué, cómo se presenta esta construcción, ¿no?, del personaje. Ahora bien, el primer momento de la insurrección pizarrista consiste en la reclamación popular contra las leyes nuevas y la impugnación de la autoridad del rey Núñez Vela, legal en su origen pero tiránica y despótica en su ejercicio. Esta primera acción discurría, según Guillermo Loma, dentro de los cauces de la tradición escolástica, e insiste
en que la ley pierde su fuerza obligante cuando se aparta de su objetivo esencial, el bien común. El personaje de Gonzalo Pizarro emerge como hilo conductor del relato, como hemos visto, tras ser elegido como el representante de los vecinos para enfrentar desde un cierto marco legal al nuevo virrey. Blasco Núñez Vela, quien había buscado imponer a toda costa la nueva legislación, ¿no? Podría señalar en este punto el ritualismo legal, además, como rasgo distintivo de los conquistadores españoles, destacado entre muchos otros, ¿no?, por Roberto González Echevarría, quien asevera que, y cito a González Echevarría, el carácter legalista y burocrático, ¿no?, de la administración española invadió el imperio, ¿no? Es decir, lo interesante es que incluso los rebeldes, liderados por Gonzalo Pizarro, buscaron legitimar sus acciones bajo un sustrato legalista, ¿no?, como había señalado Lohmann en su estudio de la rebelión del tenor de la casa. Garcilaso, por su parte, destaca la falta de prudencia del virrey y su carácter obstinado, rasgos que van a precipitar su caída. Y cito a Garcilaso: así acabó este buen caballero, por querer porfiar tanto en la ejecución de lo que ni a su rey ni a aquel reino convenía, donde se causaron tantas muertes y daño de españoles y de indios, como por la historia se ha visto y se verá en lo que está por decir. Habría que comentar que las leyes nuevas que reemplazan a las leyes viejas de Burgos supusieron recortar el alcance y el poder de la encomienda. Y esto fue inspirado en las recomendaciones de Bartolomé de las Casas, ¿no?, que consideraba que la encomienda era más un mecanismo de explotación, ¿no?, que no el cumplimiento de la misión de evangelizar y de cuidar a las poblaciones indígenas. Pero la corona aprovecha esta nueva legislación en verdad para cortarle las alas a los viejos conquistadores, porque a partir de esta nueva legislación las encomiendas no podían heredarse. Entonces el sueño, ¿no es cierto?, de estos conquistadores se ve truncado, ¿no? Y de hecho se producen revueltas tanto en México como en el Perú, pero en el Perú van a ser una tras otra guerra civil, ¿no?, entre los conquistadores, los vecinos, los viejos conquistadores y la corona española, ¿no? Pues el primero que se levante en contra de la corona es Gonzalo Pizarro. Bien, Garcilaso entonces ve con buenos ojos la rebelión gonzalista debido a la posibilidad de reconciliar, así lo lee, a españoles e indios. Uno de los principios esgrimidos por los rebeldes con el fin de justificar el levantamiento contra la autoridad del rey en el Perú era el del derecho de sucesión. Ya por vía colateral, Gonzalo Pizarro, el hermano del último gobernador del Perú, ya mediante un hipotético entroncamiento con la estirpe incaica. Gonzalo, según la versión de Garcilaso, defiende la legitimidad de su asonada, señalando que fueron los propios oidores, por pedido de las ciudades del reino, quienes se lo habían mandado. Y cito: dádole provisión para ello en confirmación de la cédula que su majestad había dado al marqués su hermano, para que nombrase gobernador de los jueces después de sus años. Asimismo, estos elementos programáticos forman parte de la carta que Francisco de Carvajal dirige a Gonzalo Pizarro y que Garcilaso convenientemente reproduce, donde favorece el taimado maese de campo la creación de un reino independiente del Perú, con Gonzalo Pizarro a la cabeza, mediante una alianza con los sectores indígenas a través del matrimonio con una princesa incaica. Carvajal, como un Tiresias del Nuevo Mundo, aconseja a Pizarro, y cito lo siguiente: Señor, muerto un visorrey en batalla campal y cortada su cabeza y puesta en la picota, y que la batalla fue contra el estandarte real de su majestad, no hay para qué esperar perdón del rey, ni otro concierto alguno, aunque vuesa señoría dé sus disculpas bastantísimas y quede más inocente que un niño de penas.
recomienda Carvajal, sino que vuesa señoría se alce y se llame rey. Es radical, lo que está postulándose aquí es romper, ¿no?, relaciones con España y tener a Gonzalo como rey del Perú, nada menos, ¿no? Entonces, sino que vuesa señoría se alce y se llame rey, y la gobernación y el mando que espera de mano ajena se lo tome de la suya y ponga corona sobre su cabeza. Y lo que el rey les da temporal por 2 vidas, se lo dé vuestra señoría en mayorazgo perpetuo, con título de duques, marqueses y condes, como los hay en todos los reinos del mundo. Y para atraer a los indios a su servicio y devoción, para que mueran por vuestra señoría con el amor que a sus reyes incas tenían, tome vuestra señoría por mujer y esposa la infanta que se hallare más propinqua al árbol real, y envíe sus embajadores a las montañas donde está encerrado el inca heredero de este reino, pidiéndole salga a restituirse en su majestad y grandeza, y que de su mano dé a vuestra señoría por mujer la hija o hermana que tiene. Esta tierra era de los incas, señores naturales de ella, y no habiendo de restituírsela a ellos, más derecho tiene vuestra señoría a ella que el rey de Castilla, porque la ganó por su persona a su costa y riesgo juntamente con sus hermanos. Fíjense. No es gratuita esta caracterización de un personaje tan polémico como Francisco de Carvajal, ¿no?, a quien recordaremos se le conoce como el demonio de los santos, ¿no? José Antonio Mazzotti señala que Carvajal, el verdadero artífice, cito a Mazzotti, Carvajal, el verdadero artífice de la victoria de Guarina de 1547, también es objeto de múltiples elogios dirigidos a resaltar su buen juicio, su lealtad a sus superiores y su pericia militar. Fernando Rodríguez Mansilla, por su parte, destaca que a partir de que Carvajal le propuso que se convirtiera en rey del Perú, y cito a Rodríguez Mansilla, le llamó de allí adelante padre, porque como tal le miraba y procuraba el aumento de su grandeza y perpetuidad. Rodríguez Mansilla incluso, ¿no?, equipara al taimado Carvajal con Sileno, el sátiro maestro de Baco, porque es quien puede vaticinar o pronosticar el futuro para plasmar la tragedia de Gonzalo García. Como Sileno, Carvajal es un anciano gordo y borracho, poseedor de una especial sabiduría que conjugaba en su persona la comicidad y la inteligencia. Como Sileno, que marcha sobre un asno, Carvajal acostumbra y lidera. Los indígenas, según lo destacado por el enunciador, favorecían el proyecto de Gonzalo Pizarro porque, y cito el texto, todos los indios generalmente servían a Gonzalo Pizarro con grandísima afición por lo que atrás dijimos, que tuvieron por hijos del sol y hermanos de sus reyes incas a los primeros españoles que allá fueron, y así les llamaron incas. Y como Gonzalo Pizarro fue uno de ellos y hermano del marqués Don Francisco, nunca le perdieron el amor y respeto que como a Inca le tenían, y a su muerte le lloraron tiernamente. Algo muy parecido señala José Antonio Mazzotti cuando destaca el perfil de estos dos personajes. Me refiero tanto a Gonzalo como a su temible maestre de campo Francisco de Carvajal. Y cito a Mazzotti: en el plano de los personajes históricos, el texto se encuentra plenamente del lado de la corona, pero en el plano de las figuras simbólicas, Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal parecen representar un proyecto distinto de reconciliación con el mundo incaico y de exaltación de los conquistadores, que sin duda explica algunos pasajes de latente sincretismo, ¿no? Planteándose así una suerte de explicación de conducta. Bien, la rebelión de Gonzalo Pizarro es un proyecto político que intenta reemplazar el fracturado sistema indígena, porque busca, como se ha visto en la carta del diario de Francisco de Carvajal, una cierta reconciliación de la población indígena
y los encomenderos españoles. No obstante, se produciría más bien la derrota compartida de la que habla Carlos Fuentes para el caso mexicano, donde tanto la población indígena como los primeros conquistadores quedan sometidos al poder de la corona. Pero la jugada de la corona es maestra, ¿no? Porque con la excusa de atender, ¿no?, las quejas del apóstol de los indios, don Bartolomé de las Casas, se dicta una legislación que lo que hace es acabar con el poder de los primeros conquistadores, ¿no? De ahí en adelante serán los funcionarios, los burócratas, los virreyes, los jueces, pero no, porque se dan cuenta de lo peligroso que es crear una aristocracia, una nueva aristocracia, con todos los conflictos que la corona, sobre todo la corona de Castilla, había tenido, ¿no?, en pacificar la metrópoli. Como se ha visto, el primer virrey pierde la vida por su falta de cualidades para gobernar y saber cómo lidiar con los poderes establecidos debido a una controvertida legislación. Pero, y ahora viene el otro personaje, ¿no? Pero, a pesar del éxito de las gestiones de Pedro de la Gasca, conocido como el pacificador, el texto no nos ofrece un retrato positivo del funcionario real. Si la rebelión de Pizarro abarca los dos libros centrales, el cuarto y el quinto, de una crónica compuesta por 8 libros, Garcilaso se ocupa del accionar de la Gasca tras sofocar la rebelión, así como de las consecuencias de su fallida rebelión, ¿no?, en los primeros 14 de los 29 capítulos que componen el libro sexto. En verdad, bueno, les tengo que contar un poquito porque, como digo, se desconoce muy ampliamente este libro. Este libro, a diferencia de los comentarios que tienen 9 libros, este tiene 8, de los cuales el cuarto y el quinto, como digo, están dedicados a la rebelión de Gonzalo Pizarro. Pero desde el tercero se habla de las empresas de Pizarro como una suerte de pruebas de ley, ¿no? Y el sexto es el momento en el que aparece la Gasca para acabar con la rebelión. O sea, Pizarro, en verdad, prácticamente está presente en 4 libros de los 8, ¿no? Bien. Entonces, se insiste en esos primeros, entonces, 14 capítulos del libro sexto, se insiste en lo siguiente: el fin de la rebelión de Pizarro no ha asegurado la paz en el Perú, como lamenta Garcilaso. Ni siquiera la prudencia y astucia del presidente Gasca, e incluso sus mañas, no han evitado que el Perú haya quedado sumido en el escándalo. Pedro de la Gasca aparece en el texto como un individuo astuto, que sabe aprovechar las circunstancias y la veleidad de la palabra empeñada para sofocar la rebelión. Pero, más adelante, nada puede la misma prudencia y astucia de la Gasca para contentar a los quejosos, ni siquiera para cambiar el clima de inestabilidad reinante. Tras citar a Francisco López de Gómara, Garcilaso ofrece su propio resumen de las acciones de la Gasca en el Perú, y una sutil discrepancia asoma frente al cronista oficial, mediante la cual empequeñece los méritos del pacificador. Y sí, hasta aquí es de Gómara, con que acaba aquel capítulo. Y aunque en él dice este autor que el presidente Gasca peleó con los tiranos y le dio la victoria ganada y cobrado el tesoro que tenía perdido, que el presidente nunca los vio vivos ni muertos. Como se ha dicho, acabó aquel insigne varón digno de eterna memoria, y con su buena fortuna, maña, prudencia y consejo, y las demás sus buenas partes, conquistó y ganó de nuevo un imperio de 1300 leguas de largo, y lo restituyó al emperador Carlos V con todo el tesoro que de él traía. Fin de cita. En el retrato del pacificador predominan las prisas para resolver el engorroso tema de la repartición del Perú tras la convulsionada y traumática rebelión de Gonzalo. Y cito nuevamente el texto: el presidente Gasca, con la ansia que tenía de salir de aquel imperio, que las horas se le hacían años, hizo todas sus diligencias para despacharse con brevedad, y por no detenerse tiempo alguno,
Dejó orden, como atrás lo ha dicho el palentino, que el arzobispo de los reyes viese las cédulas que dejaba hechas y firmadas de su nombre de los repartimientos que de la segunda vez dejaba proveídos. Y pareciéndole que bastaba esto, se embarcó a toda diligencia y salió de aquel puerto llamado el Callao, echando la bendición al Perú que tan sobresaltado y temeroso le había tenido. El presidente Gasca literalmente huye del Perú. Cito otra vez para que quede claro esto, ¿no? El presidente Gasca, que por no oír las blasfemias y vituperios había huido de aquella tierra, se dio toda la prisa que pudo por llegar por la mar para llegar a Panamá, que aún para tomar refresco no quiso tomar puerto alguno, según aborrecía la gente que dejaba. El apuro y la premura por resolver de cualquier manera las cosas precipitan los acontecimientos posteriores. De hecho, las razones que alimentaron el alzamiento del rebelde Pizarro no han sido resueltas. Las leyes nuevas siguen estando vigentes y serán, junto con el descontento de los pretendientes, motivo de nuevas rebeliones. Parece decirse que la muerte de Gonzalo ha sido en vano y que justamente gracias a las acciones de la Gasca y no a pesar de ellas, el Perú sigue sumido en una espiral decreciente zozobra. Y sí, con la muerte y destrucción de Gonzalo Pizarro y de sus capitanes y maestres de campo, no quedó seguro de levantamientos y alborotos aquel imperio llamado Perú. Antes, con mayores escándalos, como los dirá la historia. El contraste entre ambos personajes, Gonzalo Pizarro y su ocasional antagonista, Pedro de la Gasca, no puede ser más obvio. La rebelión del hermano menor de Francisco presenta una factura épica, y Pizarro poseía la cargadura de hombre de armas y héroe militar. La Gasca, por el contrario, es un letrado, un hombre de iglesia, incluso empequeñecido físicamente, quien solo gracias a sus argucias y buena fortuna logra torcer el camino a Cristo. Con el objetivo de sintetizar el contraste entre Pizarro y la Gasca y los diferentes mundos que ambos representan, me interesaría presentar una cita, una reflexión de José Carlos Mariátegui en sus célebres ensayos, justamente respecto de estos personajes pertenecientes a esta etapa temprana de la historia del Perú. Y cito a Mariátegui. Una cita muy bonita, muy ilustrativa, y dice así: venidos de España a ocupar tierras para su rey, en quien los misioneros reconocían ante todo un fiduciario de la Iglesia romana, los conquistadores parecen impulsados a veces por un vago presentimiento de que los sucederían hombres sin su grandeza y audacia. Un confuso y oscuro instinto los mueve a rebelarse contra la metrópoli. ¿Acaso en el mismo heroico arranque de Cortés, cuando manda quemar sus naves, asoma indescifrable esta intuición? En la rebelión de Gonzalo Pizarro alienta una trágica ambición, una desesperada e imponente nostalgia. Con su derrota termina la obra en la raza de los conquistadores. Concluye la conquista, comienza el colonialismo. Y si la conquista es una empresa militar y religiosa, el coloniaje no es sino una empresa política y religiosa. La inaugura un hombre de la iglesia, don Pedro de la Gasca. El eclesiástico reemplaza al evangelista. Que este repaso sirva para evaluar el carácter del compañero de armas del padre de nuestro cronista, Gonzalo Pizarro, quien no fue inca ni rey, pero sí se enfrentó y ejecutó a uno y fue aclamado como Inca en el Cusco tras su entrada triunfal luego de su resonante victoria en la batalla de Huayna. Y sí, a su entrada repicaron las campanas de la catedral y de los conventos, aunque entonces había pocas. Los sitios de la ciudad, por el orden de sus barrios y naciones, estaban en la plaza, aclamando a grandes voces, llamándole Inca y otros renombres de majestad
que a sus reyes naturales solían decir en sus triunfos, y vi todo lo que he dicho. Y continúa Garcilaso, la cita es muy bonita, y pudiera decir a sí mismo, en cuáles casas se aposentaron los capitanes, cada uno de por sí que los conocí todos, y me acuerdo de las casas, con haber casi 60 años que pasó lo que vamos escribiendo, porque la memoria guarda mejor lo que vio en su niñez que lo que pasa en la edad mayor. Fin de cita. Gonzalo Pizarro murió en La Picota y su cabeza cercenada fue exhibida para escarmiento de todos. Así terminó aquel que un día quiso ser rey del Perú. Muchas gracias. Abrimos una ronda de preguntas. Primero recogemos las preguntas y luego tienes unos minutos. Bueno, voy a copiar entonces. Yo tenía una, comienzo ya que tenía que ver con esto de la figura trágica de Gonzalo Pizarro, ¿no? A mí me recordó parte de tu argumentación a esta dualidad, por ejemplo, de ciertos del destino que tiene. O sea, él está forzado a asumir ciertas tareas, pero sin embargo su voluntad no termina aniquilada, sino que hay una tensión rica, digamos, entre ese deseo de hacer y por otro lado esas circunstancias forzosas que lo llevan a hacer justamente lo que hace, ¿no? Me recordaba un poco en que está en otro registro, pero también tiene un ribete trágico la figura de Eneas, ¿no? Claro. No, además, no sé, bueno, no sé si hay otra pregunta, pero no, la figura de Gonzalo Pizarro es muy interesante porque actúa, digamos, además, lo que lo pierde es su confianza en sus amigos. Hay una, hasta podríamos decir una desmesura. Claro, porque Carvajal, que es experto militar, con además experiencia en la guerra de Italia, ¿no? Es un poco el estratega de la gran resonante victoria de Guarina, ¿no? En la cual, según los cronistas, salva la vida por el caballo que le da el padre del cronista. El mismo Carvajal le dice que no debe enfrentarse en Talcahuano, porque no es el momento propicio, y él desoye los consejos y más bien confía en los que lo van a traicionar. Y es esa traición la que determina, digamos, su derrota. Sin embargo, incluso, ¿no?, cuando es encarado, ¿cierto?, por las autoridades reales, él no retrocede nunca. Insiste, ¿no es cierto?, en la justicia de su levantamiento. Ahora, lo que a mí me parece, digamos, a mí me llamó la atención, aparte del personaje y todo lo demás, es la dimensión personal que tiene la tragedia, ¿no? Porque es la tragedia del Perú para Garcilaso, ¿no? Pizarro representa, por esta carta que hemos leído, que le dirige su maestra de campo, la última posibilidad de reconciliación del mundo indígena español, ¿no? Pero también es el momento de la caída del padre, ¿no? Por lo cual tiene todo un trasfondo interesante, ¿no? Y cuando él cuenta la historia, dice, no es así, pero yo entiendo que ustedes no creen. Y nos da las versiones, ¿no?, de Gómara, de Zárate, de todo el mundo, y claro, todos dicen, ¿no?, y leo, ¿no?, que el padre le dio el caballo, ¿no? Acá está, Francisco, y cita, ¿no? Dice: Francisco López de Gómara, capítulo 182, contando la batalla de Guarina y habiendo dicho los muertos y heridos que hubo, dice: Pizarro corriera peligros y Garcilaso no le diera el caballo, ¿no? Cita Zárate, cita uno, cita el otro, y después él dice, bueno, imposible, ¿no? Dice: volviendo pues a lo que los autores escriben de mi padre, digo que no es razón que yo contradiga a tres testigos tan graves como ellos, que ni me creerán ni es justo que nadie lo haga siendo culpable. Estoy consciente de que nadie me va a creer a mí que soy el hijo, ¿no?
Yo me satisfago con haber dicho verdad. Tomen lo que quisieren, que si no me creyeren yo paso por... Y acá eso es lo interesante, ¿no? Yo paso por ello dando por verdadero lo que dijeron de mi padre para honrarme y preciarme de ello. Ok, ya, digamos que es verdad lo que ellos dicen, que le dio el caballo en la mitad de la batalla. Está bien, pues entonces me lo apropio. Digo que soy hijo de un hombre tan estado y animoso y de tanto valor, que en un rompimiento de batalla tan riguroso y cruel como aquella fue, y como los mismos historiadores la cuentan, fuese mi padre de tanto ánimo, esfuerzo y valentía, que se apease de su caballo y lo diese a su amigo, y le ayudase a subir en él, y que juntamente le diese la victoria de una batalla tan importante como aquella, que pocas hazañas ha habido en el mundo cercano. Y dice, este blasón y trofeo tomaré para mí por ser la honra y fama, cosa tan deseada y apetecida de los hombres, que muchas veces se precian de lo que les imputan por infamia. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola. Este tono trágico que tú señalas en la figura de Gonzalo Pizarro también podría ser entendido como parte de los discursos del fracaso que trabaja muy bien Beatriz Pastor. Entonces ya no se cumple este modelo cortesiano en la figura heroica y en la hazaña, y que de alguna manera utilizaría el Inca también para establecer o subvertir esta noción de traidor y entablar y legitimar la figura de su padre a través de la hazaña heroica y ese desplazamiento. Ya, sí conozco las tesis de Beatriz Pastor, y ella hace toda una tipología muy interesante, cabeza de vaca, en fin, ¿no? Yo creo que la cosa va por otro lado, creo, ¿no? Garcilaso no hablaría de fracaso. Yo planteo que es tragedia, ¿por qué? Y además eso es importante en esta cruzada en la que ando de reivindicar esta parte del texto, ¿no? Porque cuando uno lee únicamente la primera parte, ¿no?, se queda con esta imagen un tanto congelada, detenida en el tiempo, de un imperio, ¿no?, indígena, incaico, perfecto. Sin embargo, lo interesante es que en la segunda parte todos los actores, sean indígenas o sean españoles, están condenados. Es el mundo de las oportunidades perdidas, ¿no? Porque primero el desencuentro de Cajamarca. Lo interesante es que para Garcilaso Cajamarca no es el momento. Esa es otra una idea que yo tengo, ¿no? Que Cajamarca en su reconstrucción histórica no es importante, porque ahí lo que hay es tragedia lingüística, nadie se entiende, ¿no? Nadie se entiende, además Felipillo es cualquier cosa, ¿no? Además lo desprecia, ¿no? Es un mozo, joven, no sabe nada, no sabe ni español, no sabe quechua, no sabe nada. No hay manera, ¿no? Porque él cuenta otra historia, y asoma como hilo conductor Manco Inca primero, o sea, el primer personaje, y es quien lidera, ¿cierto?, la rebelión indígena. Y la rebelión indígena, la tragedia lingüística es el libro 1, y la rebelión indígena, el cerco, es el libro 2. Y Manco Inca termina retrocediendo porque el Pachacamac no quiere. Y dice, bueno, pues imposible, el Pachacamac no quiere porque ha aparecido el apóstol Santiago, ha aparecido la Virgen María, ha aparecido todo el mundo. Dice, no, contra estos prodigios no puede. Lo que nos está diciendo Garcilaso es que los españoles por sí solos no iban a poder, no iban a conquistar. Han tenido que traer a todos los cielos, y es finalmente la Virgen que ciega a los indios, ¿no?, cuando están ya a punto de aniquilar a los españoles, que están en el galpón, ¿no?, que no se quema, además, que esas son las primeras maravillas, donde se va a construir la catedral, la futura catedral del Cusco. Ese es ese fracaso de un mundo indígena. El segundo intento de reconstruir el orden fracturado, porque está, es el conservador, pero es la última ocasión de este mundo que concilie, ¿no?, ambas tradiciones. Es el mundo que él conoce,
Y después hay otras rebeliones que me parecen, digamos, que no llegan a la altura, ¿no? Que no intentan esta reconciliación. Y incluso las acciones de Toledo, que pacifica el Perú, pacifica sangre y fuego, ¿no? Desarticulando la estructura de tenencia de la tierra y todo. Y además, cuyo propósito es sacar de las selvas al último descendiente, ¿no? Remanente de la pobreza indígena. Entonces, pero bueno, pero ojo, Toledo tampoco queda preparado, porque es enjuiciado en España, en la Declaración de Exterminación, y muerto, ¿no? De manera desastrosa, termina todo terminado. La mirada, sin embargo, por eso digo que no se quede en el fracaso, ¿no? O sea, la crónica es pura, es, ¿no? Sombría, pero me parece más realista, porque ni españoles ni indios están a la altura de las circunstancias de los acontecimientos que se viven, pero siempre se busca reconciliación. Y se busca reconciliación en preliminares. Un prólogo está dirigido a los indios, criollos y mestizos. Es grandilocuente, es enorme ese prólogo. Y la dedicatoria de la Virgen María como espacio de conciliación, ¿no? Porque dice, los vencidos son vencedores, porque son cristianos. Y mi madre es más noble porque se convirtió al cristianismo. Y mi padre porque tiene el lema, el blasón del Ave María. Reconcilia, siempre busca reconciliar. Entonces yo no apuntaría a que el fracaso o la tragedia es la última palabra, ¿no? He hablado demasiado.